Bueno, a continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy. El docente que impartirá la presente sesión es Rodrigo Mardones, psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, postitulado en psicoterapia estratégica breve, magíster en docencia en educación superior, académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Las Américas Concepción, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorando en psicología de la Universidad de Flores, Argentina, y actualmente cursa magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Bueno, le damos el paso a Rodrigo para que inicie su presentación. Docente. Gracias, Ruth. Eh, Agradezco mucho el interés y la participación de todas y de todos. Sé que día de semana siempre es como un poquito no sacrificado estar, es cierto, en estas cosas y que de alguna forma todos asistimos también desde la casa, algunos que están probablemente en México todavía en el trabajo, y en una doble función, ¿no? Así como entre las cosas de la casa, quienes crían, cuidan a alguien, ¿no? Muchas veces una tarea también asignada como por defecto a las mujeres. Agradezco y admiro la participación. Porque claro, yo vengo desde el privilegio de poder estudiar docencia y todo eso, y claro, es parte como de mi trabajo, ¿no? Entonces, pero sé que para muchas y para muchos también esto conlleva un grado de compromiso con sus personas, pacientes con los que trabajan, usuarios o incluso a lo mejor algún hijo o hija, ¿no? Por ahí que creen ustedes les puede servir. Hoy día la idea es poder hablar un poquito de este tema, ¿no? De la narcocultura y la adolescencia. Quiero decir que es un tema que yo asisto con más experiencias de vida que otra cosa, ya porque dentro de lo que fue mi experiencia de formación, tanto en filosofía como en psicología, he elegido como permanecer en la periferia. Es decir, en Santiago, por ejemplo, que es donde estudié filosofía inicialmente, vivía, ¿no? en barrios que estaban como muy azotados por lo que era inicialmente el ingreso de la pasta base de cocaína, ¿cierto? Asociado especialmente al gobierno de dictadura, ya en donde ya empieza a ver uno las variables, ¿no? Entre lo narco y la política, ¿ah? Y la economía, evidentemente. Eh, para continuar viviendo un tiempo en Lota, luego en Concepción y en fin, ¿no? Entonces estar como siempre un poquito ¿no? en la periferia, como decía. Entonces hay una experiencia primero en eso. Segundo, en educación, ¿ah? Como psicólogo, eh, partí trabajando en ambientes educativos, que era como la puerta de ingreso, ¿no? Que abrió las perspectivas laborales para los psicólogos y las psicólogas más o menos en masa, especialmente en Chile, en donde de pronto se empezó a estimar que era importante que hubiera un psicólogo por escuela, y pasamos a ser parte del inventario, ¿no? de los profesionales que debieran estar en un centro educativo. Y ahí evidentemente siento tener que ver un poquito las adolescencias, ¿no? Las infancias que van transitando a las adolescencias y los adolescentes y las adolescentes, siento que confluyen en una escuela o en un colegio, si quisiéramos llamarlo así, y que cada colegio o escuela de alguna forma es como un microcosmos de la ciudad donde está. Y por lo tanto uno se va encontrando también, ¿cierto?, con estos elementos. Y evidentemente un tercer espacio tiene que ver con el estudio, ¿no? Estudiar, ser psicólogo clínico es probablemente también una opción de vida que te obliga a estar permanentemente actualizándote e investigando sobre estos temas. Entonces, evidentemente, dentro de lo que es la psicología clínica, siempre ha habido como una preocupación importante y concita, ¿cierto?, mucha atención y tiene que ver con el trabajo con las adicciones, ¿no? Es difícil trabajar, tener una propuesta para los sujetos que están, ¿cierto?, en una situación, ¿no?, de relación con la sustancia, con alguna sustancia desde la adicción, es decir, en donde hay un compromiso de la libertad, ¿cierto?, para estar lejos de la sustancia que se quiere, ¿cierto?, consumir,
Y por lo tanto, siempre se nos pide a los psicólogos clínicos, es cierto, atender personas que están en esa situación, ya desarrollar clínica, ¿cierto?, para personas que están en esa situación. Y cuando digo clínica es porque efectivamente, probablemente una de las experiencias, ¿no?, de los ofrecimientos que los sistemas de salud tienen para los problemas de salud mental, es cierto, muy en sintonía, muy adaptados al modelo económico capitalista neoliberal, ¿cierto? La psicoterapia aparece como una de las propuestas preferidas. ¿Por qué? Porque conlleva de alguna forma mirar los problemas en forma individual, desconectado totalmente de la realidad, ¿cierto? O del entorno social, político y cultural, y por lo tanto patologizar y problematizar la subjetividad. Entonces eso hace que pareciera ser que la terapia psicológica, ¿cierto?, tenga como la supremacía, ¿cierto?, o sea, ¿cierto?, el discurso dominante al respecto de los problemas de salud mental, pero eso deja fuera, ¿cierto?, miradas más amplias, como es, por ejemplo, el trabajo social clínico, el trabajo social, la psicología social, te das cuenta, o todo lo que ha venido ocurriendo al respecto de, ¿cierto?, el desarrollo de una medicina en perspectiva familiar, ¿ah? Que en el caso de Chile, por ejemplo, hemos venido trabajando bastante, ¿no?, los centros de salud familiar, ¿cierto? Pero donde todavía quedan muy fuertemente los discursos dominantes centrados en la individualidad y la patología. Entonces, curiosamente, aparece aquí, ¿cierto?, un aliado, ¿cierto?, que además en el trabajo clínico fracasa. Es decir, la terapia psicológica para personas que sufren adicciones, solo la terapia psicológica, de la mano de un solo terapeuta, tiene un nivel, ¿cierto?, de fracaso alto. Para poder funcionar en esta área hay que trabajar con equipos. ¿Ah? Y eso muchas veces es algo que tenemos que reconocer los y las clínicas, ¿cierto? Es que nos cuesta trabajar en equipo. ¿Ah? Hemos sido formados para la individualidad y cuando estamos en equipo usamos neologismos, lenguaje técnico que nadie entiende, muchas veces como queriendo ocultar, incluso a veces nuestra ignorancia respecto de los temas. Entonces la idea de hoy día es hablar un poquito de esto, ¿cierto? Narcocultura y adolescencia en una perspectiva un poquito general, porque no podemos pensar que en una hora, ¿cierto?, vamos a tener como un tratamiento exhaustivo del tema, porque ya el problema narco conlleva muchas miradas como fenómeno, ¿ya? Evidentemente hay una mirada dominante, ¿no?, que tiene que ver con la prohibición, ¿ya? Es decir, hablamos de sustancias que son ilegales y que tienen una sanción, ¿cierto?, penal, el consumo, distribución y producción de las mismas, ¿ya? Y cuando el problema es que el prohibicionismo, ¿cierto?, es tan fuerte que cuando uno quiere instalar otra variable de análisis, entonces juega al, ¿cierto?, todo o nada. Entonces, si uno dice, a ver, miremos por el lado de las prohibiciones, entonces significa que tú estás aceptando, promoviendo, ¿cierto? Y al mismo tiempo como que, ¿cierto?, simpatizaras con el consumo de droga, y no es así, ¿ya? Hay que partir diciendo que el fenómeno de los narcos, ¿cierto?, es un fenómeno que tiene una mirada política, ¿te das cuenta? Es un fenómeno que puede ser analizado desde una perspectiva económica, ¿cierto? Es un fenómeno que puede ser analizado desde la perspectiva social, psicosocial, médico, o sea, son demasiadas las situaciones y por eso es que ya hemos ampliado el concepto para hablar de una narcocultura, un narcomundo, ¿no? Es decir, implica tantas variables, siento que pensar que una sola mirada lo pudiera agotar es más bien exhibir ignorancia, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que partir señalando de que el consumo de sustancias ha acompañado a la historia de la humanidad. Esto no significa quitarle gravedad, ¿ya? No significa decir, ah, pero es que esto entonces reñido con políticas de salud. No, 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 es una constatación. El consumo de sustancias, ¿cierto? Ha acompañado a la humanidad en usos médicos, ¿cierto? Que hemos ido depurando. Muchas medicinas, ¿cierto? Que hoy día tenemos, las derivamos, ¿no?, de sustancias que, ¿cierto?, en su estado puro, o pueden ser, ¿cierto?, sustancias que alteran estados de conciencia, ¿cierto?, pudieran ser adictivas y todo lo demás, ¿cierto? Eh, la humanidad ha sido acompañada permanentemente, ¿cierto? O la humanidad ocupa sustancias para distintas funciones, ¿ya? Eh, Ante esta situación, ¿cierto? Para poder acercarnos al fenómeno,
ha aparecido, ¿cierto?, junto con políticas de Estado. Cuando tenemos que hablar de políticas de Estado, tenemos que hablar de políticas de salud. Cuando hablamos de políticas, hablamos de poder, ¿ya? Es decir, la salud requiere una administración de poder, en tanto requiere, ¿cierto?, el manejo de recursos económicos, ¿cierto?, de profesionales, de infraestructura, de tecnología, en fin. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, especialmente en lo que nos toca en Latinoamérica, las políticas prohibicionistas de Estados Unidos generaron, podríamos decir, un fenómeno que se ha escapado de las manos tanto para Estados Unidos como para nosotros los países que estamos en el patio trasero, ¿no?, en América del Sur. Eh, Evidentemente, ¿cierto?, cuando uno mira la historia, ¿no?, de Estados Unidos como gobierno, y las drogas, uno va a encontrar diversos momentos, ¿no? Un primer momento en donde inicios, ¿no?, primera década del siglo XX, Estados Unidos decide prohibir especialmente la marihuana, pero fíjate, la marihuana no era solo una sustancia, ¿cierto?, así como la cocaína u otros derivados de la amapola, ¿cierto?, que tú pudieras comprar, ¿cierto?, o que pudieras adquirir, ¿cierto?, más allá de cualquier otra variable. El consumo de la marihuana, de la cocaína, ¿cierto?, de los derivados de la amapola, fue centrándose especialmente en una perspectiva de raza y de clase. Es decir, ¿quiénes eran para los gobiernos, ¿cierto?, norteamericanos del momento? Las personas que de alguna forma consumían estas drogas, la mirada es clasistas pobres, latinos, afros. Entonces la prohibición que comienza a ocurrir al mismo tiempo, ¿cierto?, va sancionando, va, ¿cierto?, persiguiendo una clase social, ¿cierto?, y especialmente las migraciones, ¿ya? Eso vuelve a ocurrir cuando Estados Unidos prohíbe el alcohol, ¿se acuerdan de la ley de alcoholes? Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, la prohibición va generando el nacimiento, ¿cierto?, o el origen de mafias que venden, ¿cierto?, en mercado negro a la sustancia que está siendo perseguida. Y ese es como, en rango general, es como, ese es un primer momento, ¿no? Hay un texto que yo les dejé para los que les gusta, ¿cierto?, mayor información, de José Valenzuela. Ya lo van a encontrar después en un drive que yo les voy a pasar en paper que me parece que son interesantes de leer, ¿cierto? Y muestra un poquito el desarrollo histórico. Pero esta prohibición, ¿cierto?, que comienza Estados Unidos en la primera década del siglo XX, termina generando, ¿cierto?, eh, un problema geopolítico intervencionista. Es decir, ya no solo tenemos que perseguir la droga en nuestro territorio, sino que hay que perseguir la droga desde donde se origina. Entonces, ¿qué ocurre? Que la política prohibicionista, ¿cierto?, de el consumo, ¿cierto?, de droga, comienza ahora a trasladarse en una perspectiva geopolítica intervencionista. Tenemos que intervenir aquellos países o regiones de países en donde se produce droga. Quienes han sufrido mucho eso, ¿no?, han sido nuestros hermanos mexicanos, ¿cierto?, mexicanas que están allí, en donde a partir de las distintas oficinas y agencias norteamericanas se infiltraron en las ciudades, ¿no?, en los distintos estados mexicanos, en donde se les asignaba, ¿cierto?, la categoría de gente que elaboraba drogas, ¿ya? Colombia tuvo que sufrir el intervencionismo en la selva, ¿no?, con agencias de gobierno norteamericano que se infiltraron en las organizaciones, ¿cierto?, de estos países. De manera tal, ¿cierto?, que al mismo tiempo, ¿cierto?, bajo la idea de que Estados Unidos declara como primer enemigo, ¿no?, del Estado norteamericano la droga y sus productores, entonces comienza ahora, ¿cierto?, una persecución clasista, racista, en el extranjero, intervencionista, ¿ya? Es decir, tenemos que ir a perseguir a estas personas, ¿cierto?, desde el origen. Lo que hizo, siento que por otro lado, en la intervención, siento que sabemos, no es solo de infiltrarse en un lugar, cierto, determinado, sino que también de infiltrar la política. Entonces comenzaron los distintos estados de América del Sur a instalar políticas penales más rígidas, especialmente para aquellos que aparecen como productores y consumidores de drogas, que generalmente tiene que ver con ciertas sanciones podríamos decir, en la cadena de producción y de distribución de droga a los que están en los niveles más bajos. Es decir, aquí hay también solapadamente una persecución a la pobreza, ¿ya? Desde esa perspectiva,
¿cierto? Se instala entonces en los estados norteamericanos, perdón, en los estados sudamericanos, la mirada prohibicionista. Prohibicionista significa prohibamos, ¿cierto?, la droga, ya persigamos al que narcotrafica, ¿cierto? Y eso hasta hoy nosotros lo podemos ver en las distintas, ¿cierto?, noticiarios, en donde se persigue y generalmente se consiguen, ¿cierto?, personas que venden, no sé, las dosis bajas, ¿no? Pero nunca caen los grandes productores, ¿te das cuenta? Nunca se habla de, ¿cierto?, políticos, ¿no?, que están involucrados también en el tema, sino que simplemente son pequeños distribuidores los que van de alguna forma quedando ahí. Porque la mirada prohibicionista desconoce, no logra abrirse a la mirada del narcotráfico como una red transnacional, eh, en donde uno puede observar distintos niveles, ¿no? Un primer nivel que tiene que ver con la producción, en otro nivel está el transporte o la logística, ¿cierto? Para luego la comercialización de esas drogas ilícitas, ¿cierto? A pequeños comerciantes. Es decir, el narcotráfico es un fenómeno reticular. Cuando digo reticular es como una red, ¿no? Es como un rizoma, ¿no? No son solo puntos, sino que hay conexiones en donde cada conexión no es solo un expendio, ¿te das cuenta? No es que yo llegue allá, entonces el narcotraficante es el que me vende, ¿no? Para que pueda ese sujeto vender, hay otras reticulaciones que sostienen la venta en ese lugar al respecto, ¿cierto?, de la sustancia que está ahí. Y por eso que detrás de esto es una lógica transaccional, es decir, el narcotráfico, ¿cierto?, funciona como una red de comercio, pero obviamente de manera ilegal. Hace un tiempo atrás yo escuchaba, no puedo decir que el fenómeno fue así, pero escuchaba a un analista, ¿no?, que estaba hablando en Chile sobre comercio internacional. Y él comentaba una anécdota, eh, ¿cómo se llama?, refutar colegas que sí hay de Colombia, o a lo mejor enriquecer la información, que en un momento, la manera en que Colombia quiso mejorar y hacer más eficiente su sistema de comercio exterior, fue intervenido por narcotraficantes que dijeron por qué llamaron solo ciertos empresarios tradicionales cuando si hay un experto en transnacionales somos nosotros, en cómo podemos llevar productos al extranjero de distintas formas. Entonces, fíjate, cuando uno mira esto, dice, a ver, ¿es que entonces lo estamos justificando? No, no es justificar, pero permite tener otras variables de observación del problema en diferentes niveles de afección, ¿cierto? En donde vamos a observar que la relación, ¿no? Este rizoma, esta red, se comporta, ¿cierto?, como un esquema similar, pero que tiene las diferencias de cada lugar, de la localía, ¿se entiende? Por lo tanto, esa figura es lo que va contribuyendo a la creación de una cultura narco, en tanto logra no solo, ¿cierto?, distribuir, logra no solo extender la red hasta un lugar, sino que además logra entrar en la cultura del lugar. Es una organización que se inculturiza, ¿te das cuenta? Que toma los elementos propios de las relaciones locales para poder incorporarlas en una lógica transaccional. Levanta la mano, Sofía, y después vamos a responder preguntas. No sé, Sofía, hay que levantar la manito. O se le quedó en alto porque sí. Ahora la bajo, ya. Entonces al final, para no, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama? Perdernos, vamos a comentar y hacer preguntas y a disentir, también pueden no estar de acuerdo, ¿cierto? Y eso. Entonces, en esta perspectiva, ¿cierto? Comprendiendo que los estados o las políticas prohibicionistas, ¿cierto? Y además se enfrentan a una red que se incultura, es decir, que toma los elementos propios del lugar, nos vamos dando cuenta al mismo tiempo, ¿cierto? Ya sea por la forma en que nos organizamos los estados latinoamericanos y también bajo la influencia intervencionista, ¿cierto?, de otros estados, ¿no?, como Estados Unidos y algunos estados europeos, es que tenemos estados precarios, tenemos democracias precarias, tenemos organizaciones municipales precarias. Cuando digo precaria me refiero a, ¿cierto?, la falta de recursos. Cuando digo precario me refiero, ¿cierto?, a los fenómenos, por ejemplo, de centralización. En el caso de Chile, por ejemplo, un país tan largo está muy centralizado en Santiago, es decir,
no solo los recursos, ¿no?, económicos se centran en esa ciudad, sino que también los recursos profesionales se centran allá. Nadie quiere ir a la periferia, ¿te das cuenta? Eh, y al mismo tiempo, ¿cierto?, la narcocultura, y en esta perspectiva como una variable económica, ha logrado permear las distintas formas en que, ¿cierto?, la organización política ha ido construyendo para detectar las situaciones de corrupción. Es decir, ante un movimiento, ante una empresa, como suele ser el narcotráfico, que mueve grandes cantidades de activos, ¿cierto?, la posibilidad de afectar desde eso, ¿cierto?, eh, con dinero, ¿no?, evidentemente, a los distintos actores políticos es alta, y eso nos hace estar todavía en estados que están muy precarios, siento que tienen que resolver una serie de problemáticas a nivel país, cada uno de nosotros, ¿no?, cada una de nuestras naciones tiene que resolver temas territoriales, tiene que resolver temas, por ejemplo, con las culturas autóctonas, tiene que resolver problemas, brechas, ¿cierto?, de injusticia social enorme, distribución de la riqueza, en fin, pero que al mismo tiempo dentro de lo que vamos observando como precariedad tiene que ver con la pérdida de valor de la educación. Si ustedes hacen un trabajo así como rapidito, ¿no?, así como de Google, de buscar la historia de la educación en Latinoamérica, se van a encontrar con cosas muy hermosas, porque las primeras etapas de la educación latinoamericana consistió en el alfabetismo, alfabetizar a las personas. Entonces las escuelas se volvieron centros de desarrollo social. Te das cuenta, hubo movimientos importantes, ¿no?, de incluso extranjeros que medio hippies, ¿no?, que se venían a países como el mío, al sur, y estar ahí para enseñar a leer, por ejemplo, para enseñar matemáticas básicas como las que conocemos hoy día, ¿no? Y claro, por mucho tiempo la educación portó también esta misión, ¿cierto?, de ser un agente de construcción social y de justicia social importante. Sin embargo, bajo la manera, ¿cierto?, en que nos estamos organizando hoy día en estados capitalistas y neoliberales, la educación se volvió un objeto de consumo. En Chile hace un tiempo atrás tuvimos esta discusión, colegas extranjeros, disculpe que sea autorreferente en eso, pero es el país que más conozco, en donde nos dimos cuenta, fíjense el análisis, que yo como sujeto que estoy aquí hablando ante ustedes, Rodrigo Mardones, y que soy profesional, ¿cierto?, salí de una universidad, al respecto de mi padre, que no estudió en una universidad, se pueden hacer comparaciones. ¿A qué edad yo pude comprarme una casa? ¿A qué edad se la compró mi papá? ¿A qué edad yo pude comprarme el primer vehículo 0 kilómetros? ¿Qué vehículo se pudo comprar mi papá? ¿Te das cuenta? Y en general la comparación va mostrando de que pareciera ser que aquellos que estudiamos en la universidad al respecto de nuestros familiares que no, tenemos un desarrollo económico desde el consumo más rápido que los que no. Entonces uno dice, wow, el análisis apuntaba a lo siguiente, apunta a lo siguiente. Entonces la educación es un objeto de consumo, porque lo que me permite es movilizarme socialmente. Cuando yo mido, ¿cierto?, establezco capas sociales a partir del poder de consumo, y alguien tiene mayor, ¿cierto?, recursos económicos para comprar, entonces ha escalado, te das cuenta, en el tejido social. Entonces, desde esa perspectiva, fíjate, el problema que estamos teniendo es que nuestros sistemas educativos están teniendo un punto sobre el cual apuntar. Estudia para que mañana puedas sacar una carrera, ¿cierto?, universitaria que te permita de alguna forma consumir, es decir, comprar tu casa, comprar tu auto, ser alguien en la vida. Y hemos ido perdiendo, ¿cierto?, los otros valores propios de la educación, que tiene que ver, ¿cierto?, con la construcción del espíritu, con el desarrollo de la creatividad, ¿cierto?, con la generatividad, te das cuenta, con la relación con los demás. Y es por eso que cuando uno mira, ¿cierto?, nuestro sistema educativo, no es extraño que en la educación cívica sean muy pobres, muy precarios, y en la educación afectiva y sexual sean muy pobres, muy precarios o nada. Es decir, los sistemas educativos latinoamericanos no te enseñan en la convivencia contigo mismo y con el otro individual, ¿cierto? Desde la perspectiva de que no se me enseña nada relativo al desarrollo afectivo y sexual, pero además no se me enseña la relación con los otros. Hagan la prueba, pregunten a los jóvenes, adolescentes, no niños, qué significa qué es un alcalde. Pregúntenos al respecto de algunas leyes propias de la convivencia, ¿no? La propiedad privada, ¿cierto? Porque yo no puedo
a robar un vehículo, ¿cierto? Porque no puedo. Y lo más probable es que va a aparecer la figura de porque es malo, pero no hay una fundamentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra relación, nuestro contrato social, bajo esta perspectiva en donde la educación se plantea como un bien de consumo, entonces pierde valor. Y eso hace que efectivamente, ¿cierto? Los centros educativos, como nos pasa en Chile, compitan. Quienes tienen mejores puntajes en las pruebas estandarizadas. Por lo tanto, hace que la educación se vuelva, ¿cierto? Un espacio instruccional en donde nadie quiere estar. Yo he tenido que ser director de colegio en mi ciudad y pasó un día que se cortó el agua potable y eso por ley nos obligaba a enviar a los niños a casa. Y vino el presidente del sindicato de los profesores y me dice, ¿y nosotros? Y dije, pucha, nosotros somos adultos, hay un buen baño, ¿no? De profesores y profesoras. Es que la ley dice que nos tenemos que ir. Bueno, vaya. Y todos, y probablemente, ¿cierto? Siempre hay excepciones, ¿no? Pero muchos de los que están acá y trabajan en escuelas se han dado cuenta que el momento en donde ya toca el pito final del término de clases, todos están preparados para irse. La escuela se ha vuelto un lugar donde nadie quiere estar. Todos quieren irse. Entonces, cuando hemos precarizado la educación, entonces no tenemos un ofrecimiento para nuestra población joven. Eso es complejo. Miren, para que un adolescente pueda comprarse, ¿cierto? Un iPhone, eh, tiene que cursar todo el circuito, ¿cierto? Educativo, un iPhone, un celular, un Android, ¿no? Todo el circuito educativo, ¿cierto? Tiene que pasar probablemente a estudios técnicos o universitarios profesionales, para luego, ¿cierto? Poder encontrar el primer trabajo y con el primer sueldo ganarse, poder comprarse un teléfono, ¿no? De ese nivel. Un sujeto que está, ¿cierto? En el narcomundo se acerca a ese adolescente y le dice, ¿quieres tener ese teléfono? No tienes que esperar 8 años, 10 años. Lo puedes tener en un mes o 2 meses si es que vendes esta cosita. ¿Te das cuenta? Entonces, sobre el punto del cual hemos ido de alguna forma sosteniendo, ¿no? El concepto de educación está en una perspectiva muy débil y ha hecho que, ¿cierto?, los distintos estados no tengamos ofrecimientos para los adolescentes. En el caso, ¿cierto?, de qué ofrecimientos, ¿no? Bueno, deportivo, artístico, te das cuenta, son cosas que son consideradas gastos. Entonces yo no puedo pensar en tener, ¿cierto?, un maestro de artes marciales en cada comuna, en cada ciudad. No puedo pensar en pagar canchas ciertos decentes, en tener a lo mejor centros de formación para deportistas de alto rendimiento, pero tampoco puedo tener un cine, un teatro, una sala donde se enseñen estos temas o música. Y entonces empieza a ver que se va precarizando el ofrecimiento a los y las adolescentes. Y junto con ellos, además como cultura, ¿cierto? Hemos ido destruyendo todas las organizaciones sociales no gubernamentales, como recuerden ustedes, existía, ¿no? Club de Leones, ¿cierto? Existía, ¿cierto? Clubes de Rotario, ¿cierto? La presencia de las distintas iglesias cristianas, ¿no? Entonces no tenemos un ofrecimiento, más que decir, estudia para que vayas a la universidad, para que el día de mañana te puedas comprar las cosas que te quieres comprar. Y por otro lado, ¿cierto? Los estados prohibicionistas han ido construyendo, de alguna forma, políticas más punitivas que han ido bajando, por ejemplo, la edad, ¿cierto? Para procesar a alguien, ¿cierto? En términos penales, de 14 años o incluso en algunos estados, creo, mexicanos, no 12 años, ¿no? Argentina está pensando en bajar nuevamente, ¿cierto? La edad para ser, ¿cierto? Castigado legalmente, ¿cierto? Creo que a 12 años estaba diciendo la ley. Entonces, cuando uno empieza a observar esto, lo que empieza a ocurrir, ¿cierto? Es que eh, empieza a aparecer lo que llamamos paralegalidad, ¿ya? Fíjate, lo que tenemos que observar es que entonces la percepción de las personas, ¿cierto? Es que estamos en un sistema en que de alguna forma se aprovecha, ¿te das cuenta? Y en donde obtener una ganancia rápida, ¿cierto? ¿Qué es lo que interesa? Entonces proviene desde la trampa, ¿ya?
nosotros en Chile, por ejemplo, perdimos hace poquito un expresidente, empresario, ¿te das cuenta? Pero que en su historia de desarrollo empresarial aparecen varias trampitas, ¿no? Así como medias traviesas al sistema legal, ¿no? Estábamos, no sé, hablando de una ley de pesca, ¿cierto? Y de comercio, ¿cierto? Y él estaba haciendo negocios en Perú al respecto de la pesca. Siendo presidente tenía información, qué pillo, ¿no? Qué tramposo, bueno, pero es el ideal, ¿no? Así es como nosotros podemos de alguna forma surgir, porque el sistema nos complica, ¿no? No está hecho para los que quieren surgir, sino que está hecho para, ¿cierto?, quienes pueden trampear, porque la torta es muy pequeña y se la devoran, perdón, la torta, ¿cierto?, grande se la devoran entre muy pocas personas. Entonces, para estar ahí hay que trampear. Y de alguna forma, ¿cierto?, esta lógica en los estados y al mismo tiempo la presencia del narcotráfico como una transnacional, ¿cierto?, reticular, que ha logrado traspasar y permear de alguna forma la organización política y económica local, comienza también a hacerse presente desde la construcción de una inseguridad social, que es probablemente lo que nos pasa a todos, ¿no? Es decir, sentir de que de alguna forma este fenómeno nos sobrepasa, ¿no? Las noticias muestran asesinatos por cobranza, no ajustes de cuenta. Las noticias muestran sujetos decapitados, desmembrados, quemados, ¿no? Envueltos en cobertor, ¿cierto? Y una serie de cosas, ¿no? Sujetos muertos en auto. Entonces te empieza a crear una construcción de inseguridad social en donde pareciera ser el Estado, ¿cierto?, como quien debiera proteger a la sociedad, ¿cierto?, local en cada nación, entonces no da abasto. Por lo tanto, empezamos a observar también situaciones. Es cosa de mirar, ¿cierto?, en nuestro país la corrupción de las policías y de los ejércitos, ¿no?, que comienzan a desarrollar acciones muchas veces incluso que no provienen, ¿no?, desde coordinaciones centrales, sino que más bien son, podríamos decir, son iniciativas locales, en donde los policías de pronto o las policías de pronto, ¿cierto?, tienen, ¿no?, una participación en el espacio social en la cual dudamos de la naturaleza de esas acciones. Por lo tanto, ha ido avanzando algo que Bauman lo pueden recordar por el texto, ¿cierto?, de la sociedad líquida, ¿no? Va a plantear como un miedo derivativo, fíjate, es decir, a partir de todo esto que vamos observando y a partir de toda esta impotencia, pareciera ser que, ¿cierto?, en un primer momento todos creemos que en algún momento vamos a ser víctimas de un hecho violento. Tenemos ese miedo, ¿no?, de que vamos a ser víctimas de un hecho violento, que te timen, ¿no?, que te rapten y cosas por el estilo, el secuestro, para en un segundo momento asumir que en realidad somos lo suficientemente vulnerables como para no tener absolutamente nada que hacer. Y eso provoca la pérdida de soberanía. Es decir, la pérdida de soberanía no es solo que se me corrió la frontera con Argentina, aquí nosotros que tenemos cierto de vecinos los argentinos en el caso mío, sino que la pérdida de la soberanía de las plazas, por ejemplo. Entonces las personas empiezan a tener miedo de salir, por ejemplo, en el anochecer a una plaza, a tomar el aire fresco, a llevar a los niños. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde, como ya no hay protección, entonces está en manos de la violencia, pueden haber tiroteo, balas locas, ajustes de cuenta, en fin, los parques, los lugares públicos en general se van perdiendo. Entonces, eso hace que, evidentemente, la reacción sea la contraria y que consiste en aumentar las políticas represivas de Estado. Entonces, ante todo eso, resulta que tenemos el adolescente, que es propio de su etapa del desarrollo vital, la construcción de la identidad. Esa es su tarea, ¿ya? Por eso que los adolescentes suelen en algún momento, ¿cierto?, quebrar el pacto relacional con la familia, por ejemplo. Ya entonces yo no quiero todos los domingos ir a ver a la abuela. ¿Por qué hay que ir a ver a la abuela? Quiero estar con mis amigos, ¿no? Los del barrio, mis compañeros, no sé. Eh, el adolescente que comienza a pensar su propio pensamiento, que es lo que nosotros llamamos reflexión, ¿te das cuenta? Que empieza a cuestionarse al respecto de la justicia o la injusticia de las cosas, ¿no? Que comienza a cuestionar a su familia al respecto de sus creencias, principios, valores, y que está en la búsqueda del yo, se encuentra con esto. ¿Qué cosa? Que la narcocultura, en vista a la represión, y podríamos decir, ¿cierto?, cómo han ido involucrando el espacio público y político, ha ido desarrollando una épica. ¿Cuáles son nuestros héroes hoy día, en este momento?
Hace unos 30 años atrás, probablemente a los jóvenes de ese tiempo, si uno le preguntara cuáles son los héroes de este momento, no sería extraño que alguno dijera Mandela. No sería extraño que alguno dijera, pucha, la madre Teresa de Calcuta. ¿Te das cuenta? No sería extraño que dijera Che Guevara. Ya. ¿Cuáles son nuestros héroes de este momento? ¿Cuáles son las épicas de este momento? Ah, eso que, ¿se acuerdan las películas gringas estas, o las películas estas de época, ¿no? De la Edad Media, en donde es importante porque alguien va a cantar canciones sobre mí, poemas sobre mí, y va a haber una épica? Bueno, el narco ha desarrollado una épica, que en el fondo es, ¿cierto?, trampear al Estado, trampear, ¿cierto?, el sistema, ¿no? Que también es agresivo. Ha desarrollado una épica, ¿cierto?, con valores en contra de la pobreza, en contra del sometimiento al sistema y el triunfo sobre el mismo. Una épica en contra de la precariedad. El narco aparece con Rolex, ¿no? Tiene autos, tiene, te das cuenta, tiene poder sobre otros, pero que está en un sistema que posee, fíjate, una cibernética, es decir, un estilo de relación que es muy similar al nuestro. En el narcomundo hay reclutamiento, hay búsqueda de sujetos, ¿no? Que se van a seleccionar en base a habilidades, en base a estado, ¿no? O sea, conviene en Chile tener, por ejemplo, involucrado en este proceso a sujetos menores de 14 años porque la edad, ¿cierto?, punible son 14. Entonces, entonces yo puedo reclutar chicos que sean menores de 14 para que desarrollen, ¿cierto?, algunas tareas porque no son, ¿cierto?, procesables legalmente. Eh, Poseen inducción, cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Desarrollo de carrera, es decir, tú puedes empezar como un vigía, ¿te das cuenta? Seguir como alguien que, ¿cierto?, coordina un grupo de venta, ¿te das cuenta? Estar en un punto de venta, distribuir, ¿ah? En fin, y además sanciones. Entonces tiene además un mecanismo compensatorio, ¿no? ¿Cómo sancionamos a aquellos que salen en un pacto que se respeta? Porque en la medida en que yo respeto, ¿cierto?, mi posición y quien está sobre mí y debajo de mí, entonces el sistema va a funcionar, ¿cierto? Pero fíjate, la sanción viene dada desde la crueldad. Es decir, el que se sale del pacto, el que traiciona, ¿cierto? Entonces va a pagar con sangre la salida del sistema, ¿no? O la alteración del mismo. Y en eso, con la mirada cómplice de muchos otros que a lo mejor no estamos en el mundo de la narcocultura, pero que se han ido a visitar, por ejemplo, blogs de narcos en donde se queman a personas vivas, ahí están los videos, ¿te das cuenta? Se descuartizan a personas vivas, ahí están los videos, en donde eh, se desmembran, ¿cierto? En fin. Entonces, además, conviene, ¿cierto?, mostrar la crueldad con la que se sanciona la traición o el desorden, porque el sistema funciona y funciona bien. Y en eso la prensa, evidentemente en general, la prensa que además, ¿cierto?, proviene de grandes consorcios, le interesa además sostener, evidentemente, ¿cierto?, una sensación de inseguridad permanente en los distintos estados y por lo tanto además hace noticias, ¿cierto?, por sobre otras noticias al respecto de la muerte, ajuste de cuentas, ¿cierto?, cosas que van apareciendo ahí, ¿no? Y por eso que, no sé, por ejemplo, en el caso de Chile, todavía en la prensa no muestra cuerpos de personas muertas, ¿no? Pero algunos países hermanos en el barrio de Latinoamérica sí. Entonces, además, ¿cierto? Cuenta con, de alguna forma, la publicidad, podría decir uno, de lo que significa faltar al pacto propio, ¿cierto?, de esta cibernética estable en la cual se mueve el narcotráfico. Y por otro lado, ¿cierto? Finalmente, es más efectivo en la generación de riquezas, porque ellos lo muestran. Ya hace poquito, ¿cierto? En el caso, en Chile veíamos un sujeto que, no sé, en un funeral narco, te das cuenta, exhibía armas que sabemos que son carísimas,
se exhibían, ¿cierto?, fajos de billetes. Entonces, producen riqueza, la exhiben, ¿cierto? Es decir, el lujo es importante. Y además ofrece para los lugares en donde se establece, ¿cierto?, una protección que el Estado ya no te puede dar, en la medida en que funcionan como, ¿cierto?, organizaciones territoriales. Por lo tanto, ¿cierto?, ante esa figura, el narcomundo ofrece a los adolescentes en general, ¿cierto?, oportunidades que el mismo sistema capitalista ha valorado, porque en el fondo el juego consiste en consumir, y por lo tanto, en la medida, ¿cierto?, que estás en esta lógica, tienes un poder de consumo inmediato, ¿cierto?, y eficiente al respecto de no estar en el sistema. Por lo tanto, vale más bien vivir un día como rey que morir como pobre. ¿Te das cuenta de la lógica que está ahí? ¿Ya? Ofrecen un poder adquisitivo que es más eficiente que la educación, pero fíjate, además ofrece pertenencia. En la medida en que yo, ¿cierto?, ingreso, ¿no?, a esta cadena, ¿no?, a esta cibernética de organización, yo pertenezco a alguien, a algo, ¿no? Tengo nombre de pandilla, tengo nombre, ¿cierto?, en el puesto en el que me encuentro. Es decir, ofrece identidad para grandes cantidades, ¿cierto?, de personas, ¿cierto?, a nivel latinoamericano que no tienen oportunidad y que no tienen identidad. Al respecto de esto, cifras son insoportables, no hablamos de, no sé, México ha trabajado mucho, ¿no?, su situación, cifras de 20.000 muertos al año, en algún momento un muerto cada 30 minutos, la mayoría jóvenes menores de 30 años. ¿Te das cuenta? Ahí en los papers que les dejé en el Drive, van a encontrar información sobre eso. Evidentemente, ¿cierto?, vamos observando una narcocultura y el marketing que tiene que ver con la producción musical, ¿cierto? Los narcocorridos, ¿no? Lo llamaban en México, pero hoy día para nosotros también tiene que ver con todo lo que es la producción, ¿cierto?, de música urbana, ¿cierto? Fenómenos importantes en Chile que han ido surgiendo desde esta misma cultura, ¿no? A lo mejor no son sujetos drogadictos, a lo mejor no son sujetos que están en la cadena de producción, distribución y venta, pero fíjate, están tomando los valores que aparecen en esa épica para volver las canciones. ¿Ah? Tenemos que pensar en cómo las series de televisión y películas han ido, ¿cierto?, presentando al mundo narco de manera atractiva, ¿no? Es decir, fíjate todo lo que parte probablemente antes, pero el pic del fenómeno Breaking Bad, ¿cierto? Pero luego Narcos, pero luego, ¿cierto?, la historia de distintos narcos conocidos, ¿no?, a nivel internacional, ¿cierto? En donde también vamos presentando el papel de la mujer, ¿no?, en este mundo, que es un objeto de consumo, ¿cierto?, que es alguien que de alguna forma se somete, ¿cierto? Y en donde pareciera ser a muchas adolescentes esta idea le susurra, ¿cierto?, que es conveniente ser pareja de un narco. Es como conveniente en términos, ¿cierto?, económicos, ¿no? Eh, para decir que no estamos desarrollando literatura narco, estamos hablando en las noticias del mismo tema, de la moda al vestir. Fíjate, yo vivo al lado de un colegio. Eh, Mis dos hijas estudian ahí, ¿no? Eh, y yo veo pasar en las mañanas los estudiantes con su uniforme, ¿cierto? Y también veo pasar padres y apoderados que vienen a dejar a los más chiquititos, y también veo pasar a profesores jóvenes. Y extrañamente los profesores jóvenes visten a la moda. Y que, ¿cierto?, la moda hoy día tiene que ver, ¿cierto?, con el arquetipo del sujeto narco, ¿no? El pantalón ancho, bajo la cadera, te das cuenta, grandes polerones y cosas por el estilo. Y los profesores, padres de niños, ¿te das cuenta? No están en la cadena, pero fíjate, estamos de alguna forma normalizando un estilo de vida, porque vestir es un emblema, ¿no? Lo sabemos. Si quieres que te traten bien, vístete bien. Si vas a ir a hacer un trámite importante, ¿cierto? Camisita, corbata. No es lo mismo que ir de jeans y la camisa afuera, ¿no? Te ven como un señor o como una señora muy elegante, entonces te atienden de manera. Entonces, vestir es un emblema, ¿te das cuenta? De pronto uno se encuentra con colegas, ¿no?, que trabajan como monitores. No es una crítica. Y uno entiende que muchas veces, como para poder como
no sé, ¿no? Como construir una relación, ¿no? Sintonizar con el otro. Pero ojo, está validando también una cultura y uno se encuentra, ¿cierto? Con colegas que de pronto trabajan como monitor en el área de droga, visten igual que un drogadicto o alguien que vende droga. El otro día me hacía mucha gracia, ¿no? Un colega estaba dictando un curso para trabajar con las adicciones y el curso termina en un bar con los y las estudiantes bebiendo y con fotos de finalización del curso que se suponiera al respecto de adicciones. ¿Ah? Entonces, es como, te das cuenta esas paradojas que terminan en general ensuciando, ¿no? el sistema. Y claro, el denominador común, ¿cierto? Tiene que ver con el lujo, por eso que en el mundo narco el vestirse tiene que ver con cierto ropa de alto valor, con marcas, ¿no? Que son emblemas y que van mostrando cierto el nivel adquisitivo, en donde está el lujo del consumo, que además es el consumo del lujo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? También eh, hay cierto un marketing desde la narcocultura. La idea es explorar, ¿no? El qué hacer, porque yo creo que es importante hablar de que podemos hacer algo, porque si no, entonces la sensación que te queda es el aplastamiento, ¿no? Del sistema. Primero que nada, prevención, ¿no? Eh, Probablemente es lo más importante en este momento. Los y las que trabajamos aquí, ¿cierto? Desde el trabajo social, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, eh, eh, y que estamos ligados a la educación, hay que impactar en los ambientes educativos, hacer sacudir un poco la cabeza, ¿no? Y ese impactar primero con los consejos de profesores. Yo es una profesión que respeto mucho. En mi país todavía el profesor o la profesora, ¿no? Es como uno de los sujetos de confianza para los y las adolescentes. Es decir, es muy probable que un adolescente le cuente, por ejemplo, un abuso sexual a un profesor, un embarazo adolescente a un profesor antes que a los propios padres. ¿Ah? Eh, pero, pero también los profes portan, ¿no? Por su sobrecarga laboral, la dificultad para poder ampliar las variables con las cuales miran la educación y lo social, y en eso podemos aportar quienes trabajamos en ambientes educativos, en los consejos de profesores, hablando sobre este tema. Eh, que nos permita al menos identificar cómo de pronto entre nosotros mismos, ¿no? Los profesionales de ahí, hemos ido validando sin querer manifestaciones, ¿cierto?, de esta narcocultura, en la música que escuchamos, en la forma en que vestimos, cómo lo naturalizamos y no lo proponemos como espacio de conversación. Habría que hablar de muchas letras, ¿no? De música eh, urbana, hoy día siento que es como la fuerza más de moda, y ver qué dice el mensaje. ¿Eh? Que si, acuérdense, muchos de nosotros nos aprendimos las tablas, ¿no? De multiplicar cantaditas, pues. ¿Ah? Tuvimos que empezar como a cantar, ¿no? Entonces, cuando uno canta y repite una letra, también algo va entrando, ¿no? Entonces, cosas como esa, ¿no? Hablar de este tema en organizaciones de estudiantes y apoderados. Es decir, ¿cierto? Si trabajamos en escuela, si somos padres, madres, ¿cierto? Que tenemos hijos en edad escolar, de pronto pedir al profesor, ¿cuándo vamos a hablar del tema de la droga? ¿Cuándo vamos a hablar de temáticas que son importantes, como por ejemplo que a una cuadra del colegio de los niños y sujetos que distribuyen droga? ¿Cuándo vamos a hablar de las vestimentas? ¿Cuándo vamos a hablar de formarnos como padres para poder abordar estas temáticas? Los profesionales que estamos aquí, que trabajamos en el área educativa, ¿cierto? O que tenemos hijos o hijas en edad escolar, tenemos que exigirle a nuestros colegios actividades extracurrículum. No pueden estar estudiando todo el día, ¿cierto? Materias que solo desarrollan las habilidades cognitivas, sino que también la actividad física, el deporte, el arte, el debate, la conversación, la formación política. Es importante. Nosotros que hacemos parte de las escuelas, colegios, ¿no? Como profesionales o que tenemos hijos o hijas en el circuito escolar, hay que empujar a que el colegio se apropie del espacio público. Fíjate, un estudio que hicieron los gringos hace
unos años atrás, y lo pueden encontrar en un documental que no lo tengo en el Drive, pero lo pueden buscar como Waiting for Superman, esperando por Superman, ¿ya? Muestra la siguiente tesis. La mayoría de nosotros piensa que cuando se instala un colegio, ¿cierto? En un barrio, te das cuenta como el Bronx, en el caso de los gringos, ¿no? Ese colegio evidentemente fue instalado en un barrio, ¿cierto? Peligroso, problemático, por lo tanto el colegio va a sufrir. ¿Qué probaron los gringos? Que era al revés, que donde tú pones un colegio echas a perder el barrio. ¡Qué complejo! Yo vivo en un barrio que me crié en este momento, que no tenía colegio. Y el colegio que se construyó acá, fíjate, ha deteriorado el barrio. Tú sales a la calle y está llena de papeles, porque los chicos salen, ¿no? Su colación la botan ahí al piso. Hay basura en la calle, porque tenemos el colegio, eso no existía antes. Las áreas verdes se perdieron porque se paran en el pasto, se acuestan sobre la lima, arrancan las flores, te das cuenta, peleas en la calle. Pero al mismo tiempo, a una cuadra, venta, marihuana, pasta base de cocaína, cocaína. El colegio echó a perder el barrio. Los colegios tienen que apropiarse del espacio público y lo pueden hacer con arte, pintando murales, por ejemplo, en relación con la comunidad que vive ahí. ¿Te das cuenta? Se puede hacer, se puede proponer. En fin, técnicas o elementos de prevención, fíjate, eh, impactar en las organizaciones comunitarias. ¿Cuántos de aquí, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, no trabajan en el área comunitaria? ¿Eh? ¿Cómo impactar en las juntas de vecinos, por ejemplo, para elaborar protocolos, ¿no? De organización? No solo de cómo denunciar si aparece alguien que está vendiendo, ¿no? Sino que protocolos, por ejemplo, no sé, en mi edificio, en este momento, yo lo aprendí porque era cuidador de mi papá y de mi mamá 24/7. En este edificio donde yo vivo, la mayoría son gente de la tercera edad. Entonces, yo a todos les di el teléfono, por si en algún momento en la noche algo llega a pasar y necesitan traslado, tengo una camioneta, entonces los puedo llevar. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos los y las vecinas hacer un espacio mejor? Por último, conocerlo en Chile. No sé cómo será, después ustedes me contarán en sus países, pero una anécdota que da vergüenza se contaba para el terremoto del 2010. Ese día yo conocí a mis vecinos. Y tú dices, ya, uno se ríe, ¿no? Ahí se rió, siento, la Nicole González, pero también es estúpido tener que pensar eso, que debido a un terremoto, a una catástrofe, tú te conocieras con tus vecinos. Claro, hemos construido condominios con guardias, con grandes muros, con puntas y todo lo demás, pero entre nosotros no nos conocemos, hay que conocerse. Actividades que permitan eso y apropiarse evidentemente de los espacios públicos. Es decir, juntos trabajamos en esta plaza, juntos vamos a hacer un mural porque en la narcocultura, te das cuenta, ha puesto, ¿cierto? Los mausoleos, ¿no? En el caso de Chile, para los narcos muertos en ajuste de cuentas, con murales enormes y cosas por el estilo. Hemos ido perdiendo eso y eso era nuestro. Y eso probablemente pase en Colombia, pase en Argentina, pase en México. ¿Te das cuenta? En términos de prevención, fíjate, esto es complejo porque como los psicólogos y las psicólogas somos individualistas, entonces cuando uno habla de política te dicen este es comunista. A mí me pasa, no me acompañan con eso como, hablan contra el capitalismo, es comunista, no. Pero hay que hablar y estimular a hablar de política. Cuando va a aparecer un candidato de gobierno, cierto, central de una municipalidad, hay que conocer y socializar los programas políticos, especialmente los que tienen que ver con educación. ¿Qué promete esta coalición? ¿Qué promete esta organización política, este caudillo al respecto de la educación y qué promete este otro? Y empezar a observar qué está pasando. Hay que hablar de estas cosas. Hay que saber, por ejemplo, y socializar programas políticos en espacios educativos. ¿Cuántas organizaciones vecinales saben, por ejemplo, los fondos que año a año se destinan para el desarrollo de vecindades? Y ese es un trabajo en el cual, ¿cierto?, los organizacionales pueden ayudar bastante. Normalizar y conectar con la política es importante, ¿ya? Por último, en términos de prevención, a nivel familiar o de acompañamiento psicológico, ¿cierto? O de acompañamiento, podríamos decir, de buena voluntad cuando uno no es psicólogo, ¿cierto? Y todo eso, bueno,
hablar sobre el consumo de droga más allá de la prohibición. No puede ser que como padres, como psicólogos, como trabajadores sociales, etcétera, nuestra única narrativa al respecto de la droga sea está prohibido. ¿Te das cuenta? Porque al adolescente es el espacio que le gusta explorar, ese que no se le deja, ¿no? Porque está buscando su identidad, porque está construyendo cierta pertenencia y todo lo demás. Por lo tanto, hay que hablar y hablar de ¿y para qué querrías consumir droga? ¿Para qué? Antes de decir, mira, es ilegal, te hace mal y aquí y allá. ¿Para qué? ¿Para qué quieres consumir droga? ¿Qué esperas sentir con ese consumo? ¿Cómo te esperas cuidar? ¿Cuál es la estrategia de cuidado para ti? ¿Qué esperas que te otorgue ese consumo? Porque fíjate, una mirada también de la cuestión, ¿cierto?, adictiva o de la droga, alternativa a son adictivas per se, ¿cierto? Así como nosotros se nos enseñó, ¿no? La vieja escuela, yo tengo 51 años, probablemente los que andan cerquita, es que no puedes probar eso porque es adictivo. A veces no es así, pero hay otras lógicas que llevan a la adicción. Hay una relación con la sustancia que te puede llevar a la adicción, y es que estás buscando compensar con la droga. Y eso permite tal vez una conversación, te das cuenta con el sujeto adolescente que te pueda decir, la verdad es que no tengo ni una lógica, ni una idea, ni un objetivo, no pretendo nada, es simplemente que, bueno, la fuman, lo consumen otros. Y yo quiero sentirme en el espacio de ese otro compartido. Te das cuenta, permite incorporar racionalidad a un acto que puede ser pensado de manera automática, pero que la posibilidad de conversar se cierra ante la única respuesta como esto está prohibido o esto te hace mal, porque eso no estimula el diálogo, lo prohibido no estimula el diálogo. Pero poder hablar con un sujeto, con una chica adolescente, al respecto de qué andas buscando sentir, por ejemplo, y que tú crees que se siente con la droga. Placer. ¡Wow! ¿Te das cuenta cuánto placer puede provocar una droga? ¿Qué ocurre cuando ya, cierto, estoy fuera de qué pasa con la resaca? ¿Hasta dónde se extiende el placer? ¿Te das cuenta? Y no permite instalar conversaciones a ese respecto. Y evidentemente cuidar nuestras narrativas, ¿no? Al respecto de los objetos de consumo. Es decir, ¿cierto? En la familia probablemente y en las conversaciones terapéuticas también hay que cuestionar el hecho de que la vida sea consumir, que lo importante es cierto tu poder adquisitivo. Son conversaciones que de pronto se instalan de manera muy, cierto, no son frecuentes y de pronto nos cuesta tener fundamento, porque nosotros mismos como adultos comenzamos a tener una relación con los objetos de consumo como si fueran, cierto, objetos de felicidad. Y eso es complejo. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Cierto? Ahí les dejo con ese link van al directo ahí para que está el PPT, si es que lo quieren, ¿cierto? Y al menos unos 10 papers, ¿no? Debo haber dejado en eso. Entonces, los descarga y listo. Ya. ¿Qué me gustaría cerrar acá? O quedarme con una idea, ¿no? Y que tiene que ver con lo siguiente. Eh, es peligroso cuando los que trabajamos en el área del bienestar o de la salud mental nos quedamos con la idea, ¿cierto?, de que todo problema es individual. Un problema que porta, en general, la psicología clásica, ¿no? Es que subjetiviza problemas objetivos. Subjetiviza problemas objetivos. Hay una variable subjetiva, evidentemente, en el consumo, ¿cierto?, de sustancias, especialmente la dependencia, ¿cierto? Habrá que hablar en algún momento, ¿no?, de por qué compensa, ¿no?, este consumo, esta sustancia. Pero por otro lado, ¿cierto? Tenemos que observar también de qué forma, ¿cierto? Socialmente hemos ido construyendo estos mecanismos compensatorios, ¿no? Estas sustancias compensatorias, ¿no? Y cómo las hemos ido validando. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que pensar que todo problema, por ejemplo, del estado anímico, a todo problema ansioso responde solo a una variable individual.
hay que observar los niveles de endeudamiento, tenemos que ver, ¿cierto?, cómo hoy día se organiza nuestra sociedad al respecto del malestar, la calidad de vida que se puede construir. O sea, no es que estemos como sujetos separados, ¿te das cuenta? O sea, no se puede separar. Ya, es un poquito con lo que me quería quedar, ¿cierto? Sabemos que en una horita es poco y hay gente que quiere consultar y hacer algún aporte. Tengo la mano levantada de Raúl Naranjo, y después tengo la mano levantada de Magdalena Cárdenas, y yo creo que una más porque después hay que hacer un sorteo. Ah, y Alejandra, después hay que hacer un sorteito ahí de, ¿cómo se llama? De beca. Ya, así que ahí te dejo la palabra, vamos, Raúl. Raúl, te activé el audio. Ahí Hola, muy está. buenas noches. Soy trabajador social, trabajo en ambientes bastante delincuenciales, delictivos, mucha presencia de familias extranjeras. Y este tema de la drogadicción y de la narcocultura es muy difícil de abordar interculturalmente. Y quería primeramente agradecerte a ti por esta gran conversación. Ha sido algo muy interesante. Yo creo que no deberíamos abordarlo solamente los psicosociales, sino que también todos los profesionales, especialmente los profesores, deberíamos entrar a debatir y conversar y seguir conversando sobre este tema, porque si no lo solucionamos de esta forma, los carabineros y las policías del mundo no nos van a dar abasto para la Mm, ola de delincuencia que nos viene. Entonces, primeramente, la familia como un núcleo, una fortaleza de valores. Se han perdido mucho los valores de las personas, de los jóvenes, de los niños. Los discursos de los jóvenes son discursos que son muy agresivos, que son discursos de mucha independencia. Y yo sobre eso te quería consultar, ¿cómo podemos nosotros tratar de abordar esta situación ya, quizás no desde la individualidad de cada profesional, sino que como grupo de profesionales de las áreas psicosociales, de las áreas de ingeniería, de las áreas de educación? ¿Cómo podemos abordar este tema? Muchas gracias. mm. Bien, yo mira, creo que hay dos líneas de abordar, ¿no? Creo que probablemente la línea más eh, que pudiera funcionar mejor es proponer nuevas narrativas, te das cuenta, nuevas épicas, ¿no? Creo que puede ir desde la figura de ver, por ejemplo, alguna película que te parezca a ti, ¿cierto?, pudiera ser atractiva, ¿no? Para los jóvenes, un valor que se pueda presentar ahí, ¿cierto? Y que te saque de la cultura narco, puede ser, ¿cierto?, contar historias, ¿no? Puede ser construir historias de personajes del lugar, ¿ya? Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Santiago, en Villa Francia, por allá por los 90, ¿no? Entonces poder de pronto con jóvenes que estaban en las distintas organizaciones de Villa Francia y la Villa Robert Kennedy, eh, acerca de, por ejemplo, cómo se crearon esos lugares, ¿no? Y poder hablar con las organizaciones vecinales y tener nombres concretos, ¿no? La señora, no sé, la Carmen Martínez, la Rosa Moya y distintas personas que estaban ahí y cómo empezar a construir, por ejemplo, la historia del lugar, ¿ya? Y cómo se ha ido dando un proceso identitario. Porque la otra, ¿cierto?, es entrar primero en conversaciones como axiológicas, ¿te das cuenta? Y la conversación axiológica es difícil de sostener cuando todavía está muy pegado a cuál es la ganancia, cómo voy yo acá, ¿te das cuenta? ¿Cómo voy yo acá? Y cómo, por otro lado, yo veo que el sistema avanza y sin mí, ¿no? Es decir, otros son los que ganan. Ah, recuerda la canción de los prisioneros, ¿no? Eran cuentos para otros, ¿no? Yo creo que primero enriquecer las narrativas, y eso se puede hacer, por ejemplo, desde esa línea, ¿no? Proponer, ¿cierto?, el trabajo más expresivo, las artes, ¿no? Desde el dibujo, la fotografía, acuérdate, no sé si viste la película La Ciudad de Dios, ¿no? Y el chico que empieza con la foto, cómo son. Yo creo que esas son cuestiones que pueden probablemente ayudar, pero que, claro, obliga a pensar en una paleta de profesionales muy diversas. Ah, para mí fue muy clarificador, por ejemplo, cuando como director logré incorporar en uno de los colegios un actor y quisiera talleres de teatro y ver niñitos actuando, te das cuenta, aprendiendo una historia que al mismo tiempo porta una narrativa y que trae otros valores, también puede servir. Yo creo que es eso. Fíjate, la adolescencia es la etapa de las causas también.
¿ah? Entonces uno puede hablar de causas de justicia, te das cuenta, desde ayudar en los hogares precarios, ¿no? Cómo podemos ayudar, ¿cierto? En techar una casa de una abuelita, te das cuenta, y está ahí. Ahora, sabiendo que es una dificultad re compleja, yo tengo muy en la memoria la experiencia de una mujer de la tercera edad, ¿cierto? Que participaba de muchas cosas ahí y que de pronto nos enteramos que está presa porque vendía pasta base. Y, no, en la convivencia social no era una mala persona, ella criaba a sus nietos, no era una abuela agresiva, al contrario, muy cariñosa, una señora que te la habría encontrado, no sé, en el campo. Pero no tenía el dinero para poder mantener a los nietos, ¿te das cuenta? Porque la pensión que ella recibía no daba para tanto, ya a esa edad no puede trabajar, ¿te das cuenta? Y lo que le quedó para poder mantener a los hijos era vender droga. Y ante esa situación es re complejo, ¿qué hago? ¿Te das cuenta? Y que tiene que ver con la cierta injusticia social de nuestros pueblos latinoamericanos en la distribución de la riqueza y todo lo demás. Pues, no sé, piensa en las cantidades, ¿cierto?, de fraudes al Estado que se han hecho, en donde era para poder contratar cuantos profesionales, ¿no?, distintos en distintas áreas. No, pues no se devuelve la plata, no se va a la cárcel ni nada de eso, ¿vale? No sé si ahí te dejo alguna idea. Magdalena tiene la manito levanta. Ya. Bueno, hola a todos, buenas noches. Soy agradecida de la ponencia. Soy trabajadora social. Bueno, a mí me hace mucho sentido este tema, más que llamarlo como narcocultura, yo siempre lo he llamado desde el mundo, desde una subcultura en el mundo del AMPA. Porque está la narcocultura, los narcos claramente, pero también no hay que olvidar que también hay como gamas dentro de lo que es la narcocultura, como hablaban ustedes, que también están, que son dos mundos opuestos, que también están los ladrones y todo lo que se desprende de eso. A mí siempre me llama mucho la atención esto, más desde lo profesional que también por un tema personal. Me gusta esta área porque también hay pocos profesionales que están involucrados con el vínculo real, que es la población. Lo que es el territorio, entender que este déficit es desde el territorio, más allá que desde el individualismo, en las familias, pero el territorio también es significativo y eso a mí también me genera mucho interés. Y me genera conflicto que haya tan poco interés desde los profesionales en involucrarse en este tema. Involucrarnos en lo que es entender desde dónde vienen los chicos, lo mismo de las marcas, lo mismo del mambo, lo mismo de la música, que es representativo, la herencia que agarran los chicos por estas cosas que las sienten más cercanas. Bueno, todo lo que usted nombró me hace sentido, me encanta que se estén generando estas instancias que sean gratuitas porque son capaces, como la única forma que la gente también sea capaz de acercarse un poco más y de verdad abrir un mundo en nosotros como profesionales para poder compartir de buena manera también el trabajo que tenemos que hacer desde las culturas y las artes, intervenir, desde trabajar las habilidades blandas, las habilidades sociales, los chiquillos, ayudarlos a pensar, ayudarlos a tomar buenas decisiones desde lo que es real. Y por eso tiene que ver mucho de los profesionales que nos reeduquemos también, porque de la realidad es vivimos en hay una subcultura dentro de nuestra misma cultura, más allá de la multiculturalidad que estamos viviendo, sino que nosotros como chilenos tenemos una subcultura que es potente, que es real y que es súper importante que empecemos nosotros no hacer la parte de nosotros, sino que saber informarnos para poder hacer un trabajo mucho más eficiente con la gente. Y eso, estoy muy agradecida y me encantó la ponencia. Eso. Muchas gracias. Y claro, en eso hay que lidiar, ¿no?, con el miedo, hay que lidiar con el desánimo, hay que lidiar con la impotencia, te das La cuenta, rabia. la rabia, te das cuenta, la precariedad, porque claro, una cosa es, ¿cierto?, la figura global de la narcocultura, pero luego uno cuando va, por ejemplo, al sujeto que está atrapado, ¿cierto?, en el consumo de sustancias, que no hay un ofrecimiento, te das cuenta, en salud mental pública, que siempre es No el se ve como mítico opción. centro. Claro, y que es el mítico centro caro en donde ya no hay espacio y tenéis que No tener es como un amigo que te accesible. mueva un cupo, no es accesible, entonces ya, eso es como, uno entiende, ¿no? Para mí, fíjate, es más complejo
otra cosa yo creo que ha sido difícil para las disciplinas que trabajan con personas como especialmente la psicología, ¿te das cuenta? El no darse cuenta que tiene una crisis en el marco teórico del porte de un buque. Totalmente. Y que eso pasa por ejemplo, cómo todavía esa crisis se sostiene de manera en un silencio cómplice por la academia. O sea, tantas horas de psicoanálisis que no sirve absolutamente para nada, teorías al respecto de ¿cierto? Teorías de la personalidad que no sirven para nada, te das cuenta, y que generan un problema como individualista. Pero te vas a encontrar con los que decirles eso, te das cuenta, reaccionan como fanáticos religiosos, ¿no? Entonces no se les puede cuestionar y todo lo demás. Pero hay una crisis del marco teórico en general en nuestras disciplinas que hay que hacerse cargo, pero nadie quiere, ¿cachai? Entonces desde ahí es difícil pensar porque uno siempre ve problemas individuales, entonces está pensando en el complejo de Edipo, en la distorsión cognitiva, en hacer mindfulness para estar mejor, cuando no va por ahí, No, pues no sé. Te la dejo ahí, ya, así que gracias. Ya, y Alejandra, y de ahí vamos al sorteo, porque la idea es que podamos hacer el sorteo, ¿cierto? Yo sé que a lo mejor hay muchas ganas de hablar, la idea es que quede, ¿cierto? Ahí el espacio de una conversación después en la casa, en fin, así que eso. Ya, Alejandra, vamos. Ya, Alejandra será la última y por Ujú. favor cortito, porque ya no queda mucho tiempo. Aló, ¿se me escucha? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Pues primero, muchas gracias por la ponencia, fue brutal. A mí me pareció muy bueno. Yo soy mexicana, entonces creo que mi arista va a ser un poco distinta y además tampoco soy parte ni del grupo de salud mental ni de trabajo social. Yo soy analista de seguridad y he trabajado en organismos internacionales. Aquí me quedo con una duda, dos dudas y un mensaje. Inicio con el mensaje que lo tengo muy claro. Eh, Me parece muy, muy interesante ver cómo el análisis que han ustedes esbozado ha sido desde el individuo dentro de la sociedad, ¿no? Cuando analizamos políticas lo vemos al revés, ¿no? Desde la sociedad hacia el individuo. Y era algo que yo reflejaba mucho, trabajé mucho en comunidades afectadas por la violencia, esa ha sido mi línea central, y justo íbamos a las escuelas, ese es el punto nodal o el punto de partida. Comunidades, estoy hablando de Tamaulipas, de Baja California, zonas Tijuana, sumamente afectadas por décadas por el crimen organizado. Ha sido trabajos de décadas de poder generar otra vez un tejido social y ahí viene mi duda. Claro, hablar de sociedades como la chilena que nos llevan mucho, mucho, mucho que aprender nosotros sobre esa cohesión social, sobre ese retomar el poder desde la sociedad, pareciera muy flojo en México o algo difícil de conseguir porque se trabajó con las escuelas, con los profesores, esto que hablabas al final de la prevención, que desde los mismos profesores se revisasen a sí mismo lo que estaban oyendo, ¿no? O sea, los narcocorridos incluso actualmente ya es un hit mundial, ¿no? Es un fenómeno bellísimo lo que pasó en Viña del Mar para analizar que pedían que no llegara Peso Pluma, ¿no? Este tipo de situaciones lo tratamos de empujar muchas organizaciones, sin embargo era algo que pegaba poquito y se moría, ¿no? Entonces, como en sociedades tan separadas y tan profundamente desiguales, que se puede ver en cualquier pueblo en México, se puede reconstruir el tejido y partir de esta prevención desde el cara a cara con la juventud. Una. Y la segunda era también eso, cómo mirar el fenómeno ya no solo como algo político, sino como algo completamente social. Es algo que ha tergiversado o cambiado, de la forma en que se quiera ver, la cadena de valores, el significado de las cosas, ¿no? Al menos yo lo que he estudiado en narcocultura me parece que ya es algo inserto, ya es una cultura en sí, y por supuesto que muy rodeada de racismo y de clasismo, ¿no? Ahí me quedo. Muchas gracias, en verdad, muy buena. A ver, yo creo que la primera cuestión, no sé, creo que un problema que tenemos los adultos es en nuestra capacidad para mentirle al adolescente. ¿Te das cuenta? Les creamos un mundo que no es real, ¿ya? Y se dan cuenta cuando son adultos, ¿no? Me pasó hace poquito, yo hago clínica hoy día solo con colegas,
y entre ellos estaba atendiendo un médico joven, ¿no? Tendrá, no sé, 33, 35 años, entonces me dice, eh, y su problema era este, ¿no? ¿Esta era la vida? O sea, ya me compré mi casa, ya me compré un auto, y esto era todo. Esta era la promesa, ¿te das cuenta de la felicidad? Y a nuestros adolescentes nos calma mentirles, ¿no? Decirle, bueno, sigue el circuito, ¿no? Porque así yo tengo menos problemas. Y yo creo que uno de las dificultades más importantes a nivel cultural, te das cuenta, ha sido el sistema capitalista neoliberal que ha hecho que las necesidades básicas de una familia no puedan ser sostenidos por la precariedad laboral y tengan que salir papá y mamá a trabajar. Y está bien la salida de la mujer al trabajo. Yo, al contrario, ¿cierto? La miro con alegría, pero te das cuenta, llegaron a un mundo construido por hombres para hombres y por lo tanto, ¿cierto? Y nadie se quedó en casa. ¿Ah? El que la mujer se incorporara al trabajo no significó que los hombres nos quedáramos para criar, significó que los chicos se queden solos. Y las únicas que sienten como la urgencia de volver a la casa generalmente son las mujeres, ¿no? Que están en la línea de la maternidad, pero ahí tú tienes un primer problema. Entonces le mentimos a nuestros jóvenes para que de alguna forma estemos tranquilos y estén en esa guardería sin sentido que se llama colegio, hoy día, o escuela, ¿ya? Entonces yo creo que hablar de verdad tiene que pasar por también hablar de nuestras dificultades de adultos, como la vida, ¿cierto?, nos va mostrando. Eso en el nivel familiar, te das cuenta, y también puede ser en los niveles educativos. Porque claro, la segunda figura que tú planteas, que es como esto ya se inculturó, ¿cierto?, por sobre la política, pero sí pende de la política. Te voy a poner un par de ejemplos, ¿no? En Chile años atrás, hubo un desfalco hace, no sé, 2 años atrás, del ejército al Estado. Podríamos al menos haber construido 1 o 2 hospitales. Nadie pagó ese dinero. Te das cuenta, nadie fue a la cárcel por ese desfalco. Luego en las policías, luego ahora estamos procesando al director general de la Policía de Investigaciones. Entonces lo que te queda como enseñanza es que, bueno, en realidad, si voy a cometer un delito, tiene que ser por mucha plata para no ir a la cárcel, porque al vendedor ambulante, te das cuenta, a ese se le persigue, ¿no? Al que no dio la factura o la boleta, ¿cierto?, de impuesto cuando compró algo, a ese se le persigue. Entonces eso empieza a instalar una idea de que estás en un mundo así de injusto, ¿cierto?, en donde el tramposo más grande siempre queda libre, siempre gana, claro, entonces frente a eso, los valores que construyen, ¿no?, una sociedad, entonces se diluyen. Por ejemplo, en otro ámbito, con esto termino, me preguntaba el otro día una colega, Rodrigo, ¿qué opinas tú de los estudiantes que todavía no se titulan y ya empezaron a hacer clínica y a promoverse por las redes sociales cuando son gente que está en quinto año de la carrera? Habría que denunciarlos porque qué conocimiento y experiencia tienen. Entonces dije, mira, yo creo que el problema no está ahí porque ese sujeto que se tituló al respecto de ayer y hoy ¿cierto?, y que está titulado, ¿cuál es la diferencia en conocimiento y experiencia? Lo que ocurre es que se desvalida el pacto social que tenemos al respecto de que cuando uno recibe el certificado que esa casa de estudio te otorga, te das cuenta, y que dices que eres apto, ahí debes comenzar a estudiar. Porque lo cierto es que entre el día anterior a titularse y el día posterior no hay diferencia en los conocimientos y experiencias. Y la explicación es, pero si, ¿qué cambió? ¿Por qué no podría atender? Bueno, porque hay un pacto social, porque hay un orden que nos permite vivir como comunidad. Y eso, por ejemplo, tiene mala prensa, ¿te das cuenta? Eso es estar fuera de la moda, ¿no? La moda es trampear, la moda es la travesura que nadie pilló, ¿te das cuenta? Y en el cual puede evadir impuestos y una serie de cosas más. Y eso está planteado como valor. Coincido contigo en eso. Bien. Muchas gracias, Alejandra, y por el esfuerzo, ¿no?, de estar desde allá. Le dejo la palabra a la Ruth. Ahí. Ya, muchas gracias, docente, por el seminario. Dejó con preguntas, tuve que bajar muchas manitos. Lo siento, por el tiempo solamente se podían responder a 3 personas. Muchas gracias igualmente, docente, por su tiempo, por dar este seminario. Y bueno, si alguien quiere saber más, tiene su curso, ahí lo pueden ver. Bueno, docente.